Bueno, mis hermanos, es la palabra de Dios que siempre es de actualidad. La palabra de Dios nunca envejece, permanece para siempre. Y todos estos consejos que tienen que ver con la formación del pueblo de Dios, principios que fueron predicados en ese año, sin embargo que los necesitamos tanto ahora, porque como hemos compartido, Dios está volviendo al orden, está volviendo las cosas a su lugar, porque muchas cosas se van perdiendo, se van desapareciendo, y como nosotros como pueblo tenemos que ser instruidos, formados, capacitados, tenemos que pasar por el proceso. Lo más difícil para nosotros es pasar por el proceso, y qué triste cuando estamos quizá pasando a través del tiempo, pero el proceso no pasa por nosotros, o nosotros no pasamos por el proceso. Son dos cosas. A veces parece que estamos pasando por el proceso, pero realmente no. Es diferente cuando verdaderamente estamos pasando por ahí, pero a la vez ese proceso está pasando por nuestras vidas, está pasando por nosotros. Porque yo puedo estar sentado ahí 20 años y ser la misma persona. Eso quiere decir que la palabra no ha hecho ningún efecto. Y no que la palabra falle. Así como la parábola de los 4 terrenos. Fíjense que la maldad no estaba en la semilla o la bondad. En el caso de los terrenos cuando eran malos, no era la semilla la mala. La semilla germinó en los 4 terrenos. En los 4 terrenos. Si usted se lee la parábola de los terrenos, mi hermano, usted se da cuenta que en los 4 terrenos la semilla germinó. Pero solamente había un terreno preparado para esa semilla, para que diera fruto. Entonces esto me está hablando a mí que la maldad no está en la semilla, sino en el terreno. Y no se justifica que una persona tenga 20 años, uno repetido 20 veces. Aunque, como decía el pastor ahora, si yo tengo que pasar tiempo para aprender, paso tiempo para aprender, pero que esté aprendiendo. Lo triste es no aprender. ¿Por qué no se puede levantar una generación de instrumentos en las manos de Dios, de ministros, de gente verdaderamente dispuesta para el propósito? Y tristemente cuando se pone gente a ministrar, no dan el grado. No se pasa por el proceso. O nos hemos olvidado del proceso, o no pasamos por el proceso. Y tristemente, esas personas que se ponen sin pasar por el proceso, se les daña su ministerio, ya no van a servir para nada. Porque, mi hermano, yo le pongo a usted este ejemplo. Cuando usted mete pan al horno, ¿cuántos saben cómo se hace el pan? Y si usted lo saca antes de hora, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve? Cuando algo está crudo, usted no se lo come, porque está crudo. Hay gente que tiene llamado de Dios, pero lo sacan antes de tiempo. No pasan por el proceso, porque hay un proceso de Dios. Entonces no sirve para nada. Cuando yo veo el ejemplo en la palabra del apóstol Pablo, cómo pasó por el proceso de Dios, cómo Dios lo instruyó, lo capacitó. Pablo no tuvo un padre espiritual, pero el padre espiritual en la tierra, pero el padre espiritual de Pablo fue el mismo Señor Jesucristo. Y lo pasó por el proceso, más de 17 años, como decía el pastor ahora en el mensaje. Pasó por el proceso. Y el proceso de Dios, el proceso real de Dios. Lo que pasa es que la iglesia ha estado tan cautiva que vamos más adelante, cuando el Espíritu lo indique, a estudiar un poquito de dónde tiene que salir la iglesia.
de ciertas potestades que tienen cautiva la iglesia y que tiene que salir de ahí, entre ellas la potestad de Grecia, que es la que pone la gente por intelecto, por habilidades, por capacidades. No le importa el proceso de Dios, sino que le importa ese proceso de los hombres. La mete a un instituto, a un seminario, que estudie 5 años, porque sepa homilética, hermenéutica, exégesis, reglas de interpretación bíblica, ya puede ser ministro. O porque hable lenguas, como en algunas organizaciones que para una persona poder ser pastor tiene que hablar lenguas. Entonces hay gente que no tiene el don de lenguas, entonces aprende a repetir cualquier lengüeteo para estar capacitado para ser pastor. Y así es como se dirige la gente. Pero en Dios no es así. Jesús nunca preparó a sus discípulos con una tiza y una pizarra. Y nosotros vamos a aprender cuál es el orden de Dios. ¿Por qué Dios nos está llevando a los fundamentos nuevamente? Y nos está hablando de fundamentos. ¿Por qué tenemos que ser fundamentados? ¿Por qué no se pueden perder los fundamentos? ¿Por qué no se puede perder la base? ¿Por qué no se puede perder el principio de Dios? ¿Por qué no se pueden perder los principios de Dios? ¿Por qué tenemos que volver al orden de Dios? ¿Por qué la iglesia está como está, con tanto desastre, con tantas cosas mal puestas en la iglesia y tantos hombres andando no conforme a los principios de Dios, sino andando no en integridad, sino andando en cosas que no tienen que andar, en adulterios, en fornicaciones, en mentira, engaño, rejuego y en un montón de cosas que Dios, hermano, nos está llamando la atención para que nosotros volvamos al orden y volvamos a los principios para que pueda entonces resplandecer la gloria de Dios a través de nosotros. Si la iglesia no vuelve a los órdenes, y cuando yo hablo de iglesia no solamente me refiero a este grupo, me refiero a la iglesia, pero Dios tiene que comenzar con alguien, porque cuando todo se va perdiendo, todo se va degenerando y comenzamos a tomar las cosas tan livianamente, y caemos en un montón de cosas y de situaciones que no tenemos que caer, porque se pierde el fundamento, se pierden los principios, se pierde lo establecido por Dios. Hermano, si yo comparo la iglesia de hoy con la iglesia apostólica, no se parece en nada, ni cómo Jesús formó a los 12, ni cómo caminó la primera iglesia. La primera iglesia se dirigía toda, completamente por el Espíritu Santo. Y déjame decirte, mi amado hermano, que había una sujeción tal al Espíritu Santo que a la iglesia no entraba ningún engañador. Cuando entraba engaño, inmediatamente el Espíritu Santo lo cortaba. Cualquier cosita que quería venir a entrar a la iglesia de engaño, de mentira, inmediatamente el Espíritu Santo lo sacaba. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba sujeta al Espíritu Santo, estaba sometida al orden de Dios, estaba sometida a los principios de Dios, estaba sometida a lo que Dios estableció en el principio. Esa iglesia decía, los apóstoles que eran los representantes de la iglesia decían, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer tal cosa. Hoy no, hoy ponemos la gente ministrando, gente que ni siquiera ha pasado por el proceso, gente acabada de llegar a la iglesia, gente sin testimonio y ministrando, gente que no sabemos, hermano, cómo llegó y ministrando. Y cuando estoy hablando de ministrar, hermano, yo no estoy hablando solamente que está predicando o que está profetizando. No. Yo estoy hablando en cualquier área de la iglesia. En cualquier área de la iglesia. Y sobre todo cuando tiene que ver con las ovejas. Gente aconsejando y no ha pasado nunca por el proceso y está aconsejando. Entonces, esto es bueno que nosotros lo meditemos, hermano. Porque si hay una palabra que Dios nos ha encomendado a nosotros para toda la iglesia, es una palabra de restauración, para que la iglesia vuelva al orden, para que la iglesia vuelva a los principios, para que la iglesia vuelva a vivir aquello para lo cual Dios la llamó. Una iglesia que viva para Dios y para la gloria de Dios, guiada por Dios a través del poder del Espíritu Santo. O sea, si no se pasa por el proceso
no vamos para ninguna parte. No vamos para ninguna parte. Y por eso Dios ha comenzado con estos mensajes que parecen tan elementales y que habla de cositas tan elementales. Sin embargo, son cosas tan profundas, porque cuando hablamos de cualidades de un servidor, está hablando no de cosas espirituales. Fíjense que ahí no dice que el ministro predique bonito, ni siquiera que hable bonito. No habla de ninguna de esas cosas, ni que se sepa la Biblia, ni que sepa mucha teología, ni que sepa interpretar la Biblia. Cuando usted se lee esas cualidades, todas son cualidades que tienen que ver con relación humana, comportamiento humano. Porque el ministro enseña con ejemplo, con testimonio. Tristemente lo que menos hay en la iglesia de hoy es testimonio. Testimonio. Muchas veces vidas desordenadas. Gente, hermano, debiéndole a cada santo una vela, con miles de problemas, con miles de conflictos. Y sin embargo, ministrando, como si nada pasara. Y cuando nos olvidamos de esos principios, de vivir esos principios, de practicar esos principios, los desastres comienzan a acontecer. Empezamos a ver desastres en la iglesia, caídas y cosas por el estilo. Gente que la tienen que sacar del ministerio y no se justifica eso delante de Dios. Porque cuando una persona ha pasado por el proceso, se espera que esa persona la puso Dios porque la capacitó Dios, la formó Dios. Entonces esto es bueno que nosotros lo sepamos, mi hermano, porque Dios nos ha hablado a nosotros de un nuevo tiempo. Nos ha hablado a nosotros de construir un lugar más grande. Y va a haber más gente. Y si va a haber más gente, hay que cuidar a esa gente. Y hay que alimentarla. Y si no hay gente preparada para cuidar a esa gente, entonces ¿a quién se la vamos a dar? Una sola persona no puede hacer esto. Esto es bueno que nosotros lo meditemos, hermano. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Y como hablábamos la semana pasada, hermano, si el pastor Fernández faltara, entonces ¿qué sería de la iglesia si no hay aquí quien dirija? Meditemos eso por un instante. Es bueno que lo pensemos. Hasta aquí Dios nos ha preservado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta aquí Dios nos ha cuidado. Con defectos y virtudes. Pero nos ha guardado por su misericordia. Y por eso es que tenemos que alabarle y adorarle por su misericordia. Él ha sido bueno y ha sido fiel. Él ha guardado el pacto y la misericordia. Pero es importante para nosotros saber eso, hermano, como leímos en el libro de Salmos, en el capítulo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Habla de bases. Habla de fundamentos. Así como nosotros cuando comenzamos a excavar aquí en este edificio para que el sótano tuviera una medida adecuada de acuerdo a los códigos de la ciudad, hubo que profundizar. Y cuando profundizamos, ¿sabe qué pasó? Se descubrieron las bases del edificio. Y usted no sabe el desastre que fue eso para nosotros. Aunque fue bendición, porque a través de eso Dios nos enseñó muchas cosas. Pero en el momento que eso pasó, de quedar al descubierto los cimientos del edificio, y era una tierra totalmente movediza, y alrededor del edificio, si no se hacía un muro rápidamente, se hubiera venido todo abajo. Entonces uno tiene que meditar, hermano, cuando el fundamento de la iglesia se pierde, cuando el fundamento no está, ¿qué es lo que hay? Caos, destrucción, desastre. Si nosotros no nos volvemos a los principios y comenzamos a vivir esos principios y aplicar esos principios en todas las áreas de la iglesia, para que la iglesia entre en temor, para que la iglesia entre en integridad, viva en temor, todo el mundo camine en temor, hermano. Aquí en los mensajes que escuchamos estábamos hablando de cositas sencillas, que es la relación entre hermanos, cuando hay chisme. Hermano, cuando una iglesia vive en temor, se va el chisme, se va la murmuración, se va la división, se va la contienda, porque vive para Dios. Hermano, cuando no hay temor es que hay de todo.
Si nosotros no sabemos lo que son fundamentos de la relación entre hermanos, entonces ¿en qué estamos? Fundamentos que tienen que vivirse. Y Dios nos va a hablar mucho, mis amados, de todo lo que ha pasado en la iglesia.